Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos a todos. Hemos subsanado felizmente, gracias al Moré Yosef, los temas técnicos y espero que nos estemos escuchando bien. Bienvenido don Abraham Mozo desde Altea, un gusto tenerlo. Y querido Miguelito también, Baruch Haba, gracias por tu puntualidad. Estábamos afinando los últimos detalles para poder comenzar con esta clase número 60 del Rambam. Estamos transitando el capítulo 8, que el lunes pasado empezamos a estudiar acerca de la concepción del Rambam respecto a lo que es el Olam Abba, el mundo venidero. Y por cierto, a pedido también de Miguel, y creo que como necesidad, ya que no se escuchaba demasiado bien o muy entrecortado, vamos a tratar de repasar los puntos esenciales de lo que representa la idea del mundo venidero. Rambam comenzaba diciéndonos, veamos el comienzo del capítulo 8, la vida en el mundo venidero es la recompensa destinada para los justos. Atová atzfona la tzadikim. El mundo venidero es vida eterna, quiere decir, Haim she'en mavet imahem, así lo llama el Rambam, y Tová, que no tiene mal, la bondad íntegra, que en donde no cabe el mal. Y eso es lo que decía Moshe en esa sagrada Torá, donde dice, Lema'an y tablach veha'arachta yamin, para que te beneficies y prolongues, alargues tus días. ¿Tenemos un problema con el texto? Ok. Entonces el Rambam eventualmente hablaba de un concepto que se llama la Shemuah. Quiere decir, el concepto de nuestra tradición rabínica que interpreta el texto de la Torá cuando dice para que te vaya bien y prolongues tus días, diciendo Leman y Tablach, para que te vaya bien a ti, Leolam Shekulotov, un mundo donde es todo bueno, deja Arachtayamim, y que prolongue los días, en un mundo Shekulo Aroch, que es un mundo absolutamente prolongado. Y eso se refiere, obviamente, a lo que es el Olam Abba. A partir de eso, el Rambam entonces empieza a hablarnos de esta noción de lo que es el mundo venidero. Por cierto, que no hay ninguna duda de que el tema es un tema largo, como lo vamos a ver hoy, precisamente, pero que en última instancia tenemos que saber que ese mundo venidero para el Rambam representa la culminación del alma humana y la última consecuencia de sus aspiraciones. Quiere decir, el Rambam habla acerca de una existencia. Está hablando precisamente del mundo venidero en Ilhot Teshuvah. Quiere decir, en las leyes que regulan la Teshuvah. Porque dentro del Mishneh Torah, también dice el Rambam, en nuestro Mishneh Torah, la Teshuvah es grande porque acerca al hombre al resplandor divino, a la Shejinah. Y en el mundo venidero, el hombre justo tiene toda la presencia de ¿quién? De la Shejinah. Entonces, lo que el Rambam trata de transmitirnos es que hay un bien mayor que tiene que ver con ese concepto del Olam Abba. ¿Qué es el Olam Abba? Insisto, el Rambam dice que es la fusión del alma dentro de la eternidad. Por eso él dice, el bien guardado para los justos es la vida del Olam Abba. Y es esa vida que no estoy repasando, que no contiene la muerte, y es bien que no es relativo al mal. O sea, que según el Rambam, no hay relatividad, no hay bien en lugar de mal, ni vida en lugar de la muerte. Estamos en el reino de lo absoluto, que es el reino de la verdad, Emet. Por eso dice Rambam,
La retribución, estudiábamos la semana pasada, de los justos, es que gozarán de esta satisfacción y de este bien. Y el castigo de los malvados es que no disfrutarán de esta vida, sino que serán exterminados y morirán definitivamente. Eventualmente, mueren todos. Todos los vivientes mueren por ley natural. Pero unos, los justos, en Maimónides hay que interpretarlo en términos intelectuales, los justos en sus conductas y los justos también en su entendimiento, ya que estos justos se dedicaron su vida a Dios, y esto es al pensamiento, pasarán luego a la vida eterna. Quedará lo eterno que cultivaron en sus almas. Los otros, que no son justos, entonces no harán más que morir, y definitivamente morirán, sin ulterior trascendencia. Nada quedará de ellos, absolutamente nada. Eso es lo que entiende el Rambam. Y sigue explicando el Rambam, en el mundo venidero no contiene cuerpos, sino las almas de los justos solamente. Y como no hay cuerpos, decíamos la semana pasada, tampoco hay comida ni bebida, y nada de lo requerido por los cuerpos en este mundo. Entonces aquí, obviamente, planteábamos la existencia de un tema complejo. Y el tema complejo significa, ¿cómo es posible que se habla de una resurrección, eventualmente, y en última instancia nos estamos dando cuenta que ese tema aparentemente no se produce? La crítica de Maimónides se dirige el Rabad, Rabbi Abraham ben David, habíamos empezado a estudiar, con dulzura pero incisivamente a erradicar cualquier mito popular acerca del mundo venidero. Por lo tanto, vamos a ver ahora que el mundo venidero para el Rambam, ¿cómo es? Que el Rambam trata de, entiendo yo, de erradicar una leyenda popular para compensar todas las desdichas y carencias de este mundo, y pinta al mundo venidero como lugar de placeres donde los justos, que aquí han sufrido tanto, tan menesterosos, van a comer esa seudá, la comida del Leviatán, famoso, Sukkot Orosh el Leviatán, ¿se acuerdan? Que vamos a habitar la Sukkah de la piel del Leviatán. Maimónides escribe aquí para el pueblo y le pide que olviden cualquier imagen de placer física y han de entender las metáforas como una mera representación del goce supremo, pero no del cuerpo, porque él insiste que no habrá más cuerpos. El cuerpo ha muerto y el alma sensitiva también. Solo queda un fragmento del alma intelectiva, ligado a lo divino. Y por lo tanto, retoma lo que dice la Gemara, donde los justos estarán sentados y la corona sobre sus cabezas y gozarán del esplendor de Dios. ¿Qué significa la corona? La corona es el entendimiento que han acumulado y disfrutan del Ziv Ashechina, la luz divina, que perciben y captan las verdades eternas de Dios. Cuando en este contexto se habla del alma, no se refiere al alma que necesita de un cuerpo, el alma que se llama sensitiva, la vegetativa, ese alma que hoy domina nuestro escenario, sino al entendimiento. Para esto no hay muerte, solo para las cosas del cuerpo, sostenía el Rambam en este caso. Ahora bien, todo esto llevó, obviamente, a una discusión, decíamos la semana pasada, porque en este caso, decía el Rabad, y ahora lo voy a reproducir, Rabbi Abraham ben David, Divrei haish hazeh be'enai krobim lemí sheomer, las palabras de este hombre se asemejan ante mí como aquel que dice Ein tejiat hametim legufot ela leneshamot bilbat, que no hay resurrección de los cuerpos, no hay resurrección de los muertos para los cuerpos, sino solamente para las almas. Esa sería la idea normativa del Rambam. Y el Rabat dice, Bechayei Roshi, por mi vida. Dice, nuestro Jajamim de bendita memoria
no han participado de esta idea. ¿Por qué? Porque cita al Rabad, la cita de la Gemara de Ketubot 111, donde dice, Atidim atzadikim sheyahamdu bilbushehem. Quiere decir que en el futuro por venir, los tzadikim se van a levantar de sus sepulturas con sus ropas. También dijeron en la Gemara de Sanedrín, en la hoja 92a, Atidin tzadikim, shatid akadosh beruchu leachayotam, einam chozrim leafaram. Aquellos hombres justos, en esto coincidimos, que el Kadosh Baruj Hu habrá de retornar a la vida física, ya no van a volver a su polvo, a la tierra. Ela omdim begivietam, sino que a partir de allí ya viven en el concepto eterno, pero una vida corporal. Y así todas más citas y más citas que trae el Rabat y otras citas donde nos mencionan que los muertos se habrán de recuperar y habrán de volver a la vida, pero en sus cuerpos. Ahora bien, es posible. Muchos de nuestros jajamim dicen que el Kadosh Baruj Hu ponga esos cuerpos tan fuertes y tan sanos como los cuerpos, comillas, de los ángeles, o como el cuerpo mismo de Eliyahu, de bendita memoria, o que sea recordado para bien. Y entonces las coronas van a ser como coronas en sí y no serán un ejemplo. Esta entonces es la situación que Rabbi Abraham ben David, en nombre de muchos comentaristas, sostiene que el Rambam presenta una contradicción. No puede ser solamente la resurrección de las almas, también tiene que ser la resurrección del cuerpo, porque eso es lo que dijeron las fuentes tradicionales rabínicas. Entonces, el Kesef Mishneh, que es Maran, Rabbi Yosef Karo, cuando escribe su comentario al Rambam, nos dice, eventualmente, nos trata de acercar una conciliación, si podemos decir así, entre el Rambam y el Rabad, aquel que opone eventualmente esta resistencia, y dice, Linir dice Maran Yosef Karo, a mí me parece, she'en chiluk ben Rabenu beharabad, para mí no hay discusión entre nuestro maestro, el Rambam, y el Rabbi Abraham ben David, be'en ebdel beshitotehem, tampoco hay diferencias en sus métodos de comprensión. Ela bashemot bilbat, solamente hay la diferencia entre ambos pasa por un tema de la denominación. Para Rabenu, así lo llama Maran Yosef Karo a Rambam, para el Rambam, el mundo después de la muerte se llama Olam Haba. El mundo después de la muerte se llama mundo venidero. Así como lo dice al final de este capítulo que estamos estudiando. Y todos aquellos comentarios de nuestros sabios que Rabbi Abraham ben David trajo, del tratado de Ketubot, cómo se van a levantar con sus ropas, de los tzadikim, que sus cuerpos no van a volver al polvo, son para el concepto de un Olam Atejia, el universo de la resurrección, el universo del volver a la vida. Quiere decir, cuando el Kadosh Baruj Hu vuelva a considerar a los muertos para traerlos a la vida, solamente que el Rabbi Abraham ben David, llama al mundo de la resurrección Olam Haba, el mundo venidero. O sea, hay una diferencia sustantiva nada más en la denominación. Y por lo tanto dice el Kesef Mishneh, dice Maran Yosef Karo, las posiciones de ambos son lógicas. Ambas palabras de cada uno son Divrei Elohim Chaim. Y a pesar de que en nuestro capítulo el Rambam no menciona Olam Atejia, no habla del mundo de la resurrección, porque de eso ya habló precisamente en la profunda fe que él tiene
en Tehiyat Ametim. Lo dijo en el capítulo 3 de Ilhot Teshuvah, en la Halajá 6, precisamente, se las repito, estas son las personas que no tienen parte en el mundo venidero, decía el Rambam en el capítulo 3, en la Halajá 6. Ela nichratim beovdim benidonim, sino que son truncados, cortados en alguna parte de la existencia, son perdidos, se pierden y son juzgados por la magnitud de su maldad y sus pecados para siempre, en todas las dimensiones y en todos los mundos. Y ahí traía a los herejes, los cristianos en este caso, de su época, los apicorsim, los epicúreos, los que niegan a Dios, a Kufrim Torah, los que niegan la Torah, los que niegan la resurrección de los muertos. Ahí lo dice claramente. Por lo tanto, esta gente no tiene lugar en el mundo venidero, pero él es un ferviente creyente de que el Kadosh Baruj Hu va a producir, y así lo afirma también en los 13 principios de la fe judía. Antes de hablar del Mashiach, habla acerca de lo que es Tehiyat Ametim. Entonces lo pone allí y dice el Rambam, Tehiyat Ametim uyesod mi yesodei Moshe Rabbeinu alav shalom. Así lo dice en la Gemara de Sanedrín. La resurrección de los muertos es uno de los principios fundamentales establecidos por Moshe Rabbeinu de bendita memoria. Be'ein dat, be'ein debekut badat yehudit le mi shelo ya'amin ze. Y no existe ningún tipo de aproximación ni de unión a la fe judía para quien no cree en este principio. O sea, queda claro, queridos amigos, que el Rambam, con respecto a la resurrección, no la niega. Pero, obviamente, lo que está diciendo es que él habla de un proceso que tiene que ver con las almas. Y ese proceso con las almas, eventualmente, tiene que ver con ese alma vital, ese alma esencial, dijimos, ese alma intelectiva, y no el alma sensitiva. Y por lo tanto, obviamente, Rambam decía en la tercera halajá, Kol nefesh ha'amura be'inyan ze eina haneshama atzilcha leguf. Dice, todo nefesh es alma vital, que se habla en este tema o respecto a este tema, no es necesariamente referida al alma que requiere del cuerpo. Ese es el alma que hablábamos antes, el alma sensitiva, ¿verdad? Donde, obviamente, ese alma depende del cuerpo. Y obviamente cuando muere el cuerpo, también el alma se pierde. Ela, dice el Rambam, y aparece aquí una definición diferente, hablamos de Surat HaNefesh. ¿Qué quiere decir Surat HaNefesh? La forma de ese alma. La forma es el alma esencial. ¿Qué significa? La neshama de la neshama esencial. O sea, no es aquello que vive conmigo todo el tiempo que yo me levanto cada mañana y agradezco a Dios, Elokai neshama shenatatavi. Sino que él está hablando de la neshama, de algo intrínseco, de algo muy profundo del alma esencial, que es, dice, Hade'a, que es el conocimiento que ha adquirido del Creador cada alma de acuerdo a su capacidad, y que también alcanzó los conocimientos particulares, quiere decir, todo lo que representa la concepción de este mundo, Ushe'ara Ma'asim, y el resto de todo lo que representa la existencia de este mundo. O sea, hay un alma cognitiva, el alma intelectiva, eventualmente, que es lo que me permite a mí conectarme con el mundo. Pero hay un alma interior, que es aquello que me permite alcanzar el conocimiento de los estratos más elevados. O sea,
el conocimiento de lo que yo alcanzo de mi Creador. En esto, Moshe Rabbenu es lo que dice la Torá. No se levantó otro hombre en Israel como Moshe, que conoció a Dios rostro a rostro, cara a cara. Obviamente que Moshe Rabbenu se ha diferenciado de todos nosotros. Y entre nosotros, por supuesto, existen también demasiadas diferencias. Ahora bien, por un lado, el conocimiento del Creador de acuerdo a su capacidad. Después también habla de los conocimientos anifradot. ¿Qué quiere decir conocimientos nifradot? Explican los comentaristas del Rambam. Son los ángeles ministeriales, cada uno de acuerdo a su nivel, que son llamados formas diferenciadas, o sejalim, como si fueran mentes separadas, porque son formas espirituales que no están unidas a un cuerpo. Así lo explicaba en el Jot Yesodei Torah. Quiere decir que la persona logra alcanzar el conocimiento de Dios de acuerdo a ese alma, de acuerdo a su fuerza, a su nivel. Puede concebir también todo el tema de los ángeles ministeriales, cada uno de acuerdo también a su capacidad, pero esos ángeles no tienen cuerpo. El hombre a veces se confunde frente a esa realidad. Tenemos a Jacob que no logra entender frente a quién está luchando hasta que lo logra comprender al amanecer. Están los padres de Shimshon que no se dan cuenta que es un ángel que está hablando con ellos. Está el profeta, el juez Gidón, que no sabe que es un ángel que viene a traerle su shlichut y le ofrece un caldo y le ofrece carne, porque todavía no puede percibir de que quien está hablando con él es un ángel ministerial. Esas son las surot de Nifradot. Y después dice los restantes temas. ¿Cuáles son los restantes temas? She'ar Ma'asim. Bueno, hay dos temas fundamentales que estudiamos, que son imposibles de acceder para el hombre común. Uno se llama Ma'aseh Bereshit y el otro se llama Ma'aseh Merkabah. Uno es cómo poder indagar la obra de la creación y el otro es cómo poder llegar a comprender el capítulo 1 del profeta Yehezkel, que está tan oculto, tan cerrado a la comprensión y que no se permite el estudio sino para personas realmente elegidas. Por lo tanto dice, todo eso es producto de ese nefesh que no es el alma depositada en mi cuerpo, sino es el nefesh en la neshama de la neshama. Todo eso me lleva a mí. Y esta es, dice el Rambam, la tzura. Esta es la forma que nosotros explicamos su realidad en el capítulo 4 de Ilhot Yesodei Torah. Él nos manda a ese punto en las Alajot 8 y 9. Y en el capítulo 4, él menciona que ese alma se llama Nefesh. Ese Nefesh ha comprendido todo. No quería volver en este momento a ese punto, pero es el alma, eventualmente, que habla de, cuando hablamos de Nafshot Zerura Vitzor Haim. Eso es lo que le dijo Abigail, la mujer sabia, la esposa de Nabal, a David. ¿Y por qué dice? Dice que ese nefesh, ese alma esencial, Haim Elu, esa vida, como no tiene muerte, porque la muerte acontece en los niveles corporales, y como no hay cuerpo allí, ese alma se llama Tzeror Ahaim. Eso es lo que aprendemos del Rambam. Vieron que nosotros decimos Tehi Nishmato Tzerura Bitzeror Ahaim cuando pedimos por el descanso de una persona querida o quien ha fallecido, que su alma quede ligada al Tzeror Ahaim. ¿Qué es el Tzeror Ahaim? El Tzeror Ahaim es un componente que participa de ese alma trascendente, que está más allá de la muerte. Y por eso nosotros le pedimos al Kadosh Baruj Hu que quiera ligar ese alma
a lo trascendente. Esté siempre presente, que nunca termine. Y este concepto de Tzorah Haim lo trajo Abigail en el primer libro del profeta Shemuel, en el capítulo 25. Be'aitá nefesh adonit tzerurah b'tzorah Haim. Quiere decir la vida eterna de la cual no se va a separar nunca más. Behaye alma, la vida eterna. Por eso es la mujer sabia, ¿no? Abigail. Dice el Rambam. Bueno, nos dice Yosef que se quedó sin internet, increíblemente, así que se disculpa, va a tratar de volver cuando pueda. Yo espero que me estén escuchando todos bien. Todavía no he tenido la posibilidad de saber si se escucha bien o no. Si me dicen una señal, voy a estar tranquilo y contento igualmente. Por lo tanto, dice Rambam, esta es la recompensa. La recompensa es She'ein sahar lemala mimeni. No hay recompensa más allá de eso. Y el bien, donde no hay otro bien. Y a ella, y eso es lo que desearon, lo que anhelaron todos los Nevi'im, todos los profetas. Y esto realmente es impactante. Porque Rambam, por supuesto que está de acuerdo, desde ya lo afirma con respecto a Tejiat Hametim. Pero él está hablando de otro plano. Esto es lo que decía Maran Yosef Karo. Ahora bien, en la halajá número 4, que fue la que terminamos la semana pasada, el Rambam nos hace saber y nos hace entender ahora combinaciones que tiene este nefesh, este bien que no tiene mal. Tenemos problemas de conexión. ¿Estamos bien? El Rambam dice, ok, ese bien que no hay otro bien en su lugar. Ese que desearon tanto todos los Nevi'im, todos los profetas. Dice, tiene varias denominaciones, pero Derech Mashal. Derech Mashal quiere decir como un mensaje para que yo pueda lesaber et haozen, para que pueda eventualmente acostumbrar mi oído, para que yo pueda entender este aspecto que no está ligado a los aspectos materiales. Veamos. ¿Cuáles son los nombres que se llama ese bien que siente ese nefesh? Har Hashem, la montaña de Dios. Mekom Kocho, el lugar de su santidad. Fíjense que el salmo del día domingo, que a su vez es el salmo 24, y que es el salmo de la Parnasá, que decimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Mi ya'ale behar Hashem umi yakum mimekom kocho. Claro. Rambam dice, tú estás pensando en la montaña de Dios. Estás pensando en el monte Moriah, en el mundo material. Dice, no. Ese es el bien supremo. La montaña de Dios. Mekom kocho. El lugar reservado a su santidad. O, como dice el profeta Yeshaya, Derech HaKodesh, el camino de la santidad. O como decimos en el Mizmor Shir Yom HaShabbat, Bechatzrot Hashem, Chatzrot Eloquenu, los patios, las cortes. O también en Teilim, Benoam Hashem, lo agradable, lo bello, lo dulce. Be'ohel Hashem, la tienda de Dios. O Eichal Hashem, el palacio de Dios. Beit Hashem, la casa de Dios. Sha'ar Hashem, los pórticos de Dios. Quiere decir, cuando podemos entender esos aspectos, dice el Rambam, habremos de entender que eso no solamente representa
un mundo material, sino que representa toda una figuración en el mundo espiritual. Bejajamim kareu la derech mashal. Los sabios la denominaron en forma alegórica, la Tová zo amezumenet la tzadikim, y los tzadikim, ¿cómo la llamaron? En forma alegórica a esa bondad, a ese bienestar que no tiene mal, Seudá. Seudá, como lo llama el Pirkei Avot, capítulo 3, la Mishnah 15. Abiakol metukan la Seudá. Todo está preparado para la comida, para el banquete. ¿Qué significa el Pirkei Avot? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es Seudá? Kavanatá dice el Parshan, Haya Olam Haba. Por supuesto que acá nos encontraremos de vuelta con dice, pero es una seudá. Y si la seudá tiene que ser algo material. Entonces el Rabbi Abraham ben David, dice, Beimzo y seudá, en kan kos shel berajá. El Rabat dice, bueno, pero si esto es una seudá, no tenemos un kos para bendecir, no tenemos la copa de la bendición. ¿Qué quiere decir? El Rabat cita a la Gemara de Pesachim, Kof Yotet, donde dice, Atid akadosh baruch hu la'asot seudá latzadikim beyom sheigmol chasdo lezaro shel Yitzchak. El Kadosh Baruj Hu va a hacer una comida festiva para los hombres justos el día que pueda demostrar, que se pueda liberar la bondad, su bondad, a la descendencia de Yitzhak. Después de comer y después de beber, Akadosh Baruj Hu habrá de tomar, dice la Gemara de Pesachim, un kos shel berajá, una copa de bendición, un mejazer al kol ha'avot, y pasa delante de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, hasta que llega Moshe, Aarón, Yosef, y llega hasta David. Be'u dice, Mebarej, y él va a hacer la berajá. O sea, pasa la copa por todos y la copa va pasando hasta llegar a David Amelech. De un hotel o Mebarej. Y David Amelech toma la copa y dice la berajá. Por lo tanto, pregunta al Rabat, si es las cosas como dice el Rambam, entonces, si todo es espiritual, entonces no hay comida. Entonces el kos, brajá, este kos de bendición que va a bendecir David, ¿de dónde viene? Y entonces, otro de los comentaristas dice, Otá kos shel berajá meyuedet leolam hatejía. Ese kos de bendición está destinada al mundo de la resurrección. Y eso que aprendimos, respondiendo en lugar del Rambam, de Akol metukan la seudá, que todo está preparado para ese banquete, es decir, para el mundo venidero que está después de la muerte, que es el mundo de las nefashot. ¿Por qué? Porque el método del Rambam es Olam Haba, el mundo venidero, y Tehiyat HaMetim, y la resurrección de los muertos, son dos temas diferentes. Rambam dice ahora, el Olam Haba nos enseña ahora, como estamos estudiando, no tiene cuerpo, no es sino nefashot, almas intelectivas. Y por lo tanto, el Rambam dice, en el mundo ese no hay comida, no hay bebida, etc. Pero en el mundo de la tejía, en el mundo de la resurrección, por supuesto que hay cuerpo, porque en la resurrección también acontecen los cuerpos, y allí hay comida y allí hay bebida. Así como lo dice el Rambam, también está explicado en el Zohar HaKadosh, en Bereshit, en la Perashá 100 Kuf Lamet He, donde dice, Seudat tzadikim leatit lavot yeh al derech hakatuv. La comida
de los hombres justos en el futuro por venir va a ser de acuerdo a lo que dice el escrito. Vayejezu et Elokim, vayochlu, vayishtu. Lo que está citando es Shemot, capítulo 24, Perashat Mishpatim, después de que Moshe y los ancianos y los jóvenes de Israel tuvieron la percepción de lo divino. Vayejezu et Elokim. Quiere decir, tuvieron la posibilidad de poder percibir lo divino. Llegaron a ese nivel. Y comieron y bebieron. Ese sería el tema de comparación. Los tzadikim, entiende el Rambam, que han tenido el mérito, son alimentados hasta que alcancen esa percepción completa, absoluta, de lo que es el resplandor divino. Y no hay comida y bebida sino eso. Llenarse de la percepción de Dios. Ese es el concepto. Bezoya Seuda. Esa es la Seuda. ¿De dónde lo sabemos? Dice Rambam. De Moshe. Moshe Rabenu, cuando estuvo en el Ar Sinai, todo el mundo sabe. Vayehi Sham im Hashem 40 yom ve-40 laila. Estuvo allí 40 días y 40 noches con el Todopoderoso. Lechem lo achal, bemaim lo shatá. Así dice el libro de Shemot, capítulo 34. No comió pan ni bebió agua. ¿Por qué no comió ni bebió? Porque dice Rambam, Haya nizon miziv shel mala. Su alimento, era el resplandor celeste. Fíjense ustedes, que voy a hacer un agregado personal. Cuando tanto la tradición ashkenazí como sefaradí, cada una en su forma de recordar, tal vez en el Maler Rahamim de los ashkenazim es mucho más patente, pero también en la versión más extensa de la Ashkabá sefaradí, cuando se habla del Olam Haba, o el Maler Rahamim, habla de Shohem Bambromim, que habitan las alturas, Amsemen Ujanejoná, que el reposo verdadero, debajo de las alas de la divinidad, que Zohar Arraquía, Meirim o Mazirim, como el resplandor de los cielos que iluminan y que resplandecen, et Nishmot. Todo allí, el Rambam tiene razón. Hay algo que representa un alimento por sobre el alimento físico. Entonces, se alimentó del resplandor de lo divino. Y de esta forma, ¿entiende? Será la seudá de los hombres justos en el llamará en el fondo. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Ok, gracias. Entiendo que se escucha, hay que ver si se entiende. Ok, entonces, el Rambam dice, esa va a ser la Seudá. Ahora, en la Gemara, por supuesto, si hablan de todo un mundo espiritual, de las Nefashot, viene Rabbi Yehuda y hace una pregunta. Ama Rabbi Yehuda, ¿Imken Mau Leviatán? Entonces, ¿qué es el Leviatán? Umau Shorabar. ¿Y qué es el toro salvaje? Quiere decir, este concepto del Leviatán que creó Dios en el mundo de la creación y que lo dejó reservado para los tzadikim, la Olam Haba, y el Shorabar, también el toro que va a ser comido, comestible en ese mundo venidero. La respuesta, la Hamonea Amtuknu. Eso fue establecido para el vulgo,
va a sostener el Rambam. Quiere decir, necesita el pueblo tener algo de lo que aferrarse. Porque vieron los Jajamim que la galut, que el exilio se prolongaba más y más y que el pueblo de Israel ya carecía de fuerzas para seguir sufriendo el yugo de los sufrimientos. Y entonces se apoyaron sobre los versículos de la Torá y quisieron darles fuerzas renovadas a la gente y los alentaron permanentemente que ellos van a estar invitados a comer y a beber en una gran seudá, en un gran banquete que el Kadosh Baruj Hu habrá de preparar para ellos. Y de esta manera, el Hamón, las multitudes, pueden soportar y sobrellevar el yugo del galut. Pero la emuná de los tzadikim y su mayor anhelo, ¿cuál es? Lismoach b'Hashem, alegrarse y regocijarse en Dios. Tal como cantamos en el Alel de Yom Ha'atzmaut, tal como leemos en el Shir HaShirim, Nagila v'nismecha bach. Nos alegraremos y nos regocijaremos en ti, y no en la comida. Esto es lo que el Rambam pone de manifiesto en forma categórica. Ahora bien, llegamos a la halajá número 5. Lamento que no podamos tener los textos. Se ve que el Moreh Yosef no puede entrar y no los puede subir, como lo hizo al principio. Pero bueno, voy a tratar de decirlo en forma lenta. Le voy a dedicar este capítulo una clase más, de manera tal que podamos aprenderlo y aprenderlo de manera realmente, de la mejor manera posible. Hanekama she'ein nekama gedola mimena. Dice que el aspecto ligado a la venganza, que no existe una venganza peor que ella, se refiere cuando el Kadosh Baruj Hu actúa en contra de los malvados. ¿Cuál es la acción punitiva, para no llamarlo venganza? Que no existe algo más grande que ello, es Shetikaret anefesh velotizke leotam haim. Que el alma se corte. ¿Qué quiere decir se corte? Como si fuera una rama que se corta del árbol que es el árbol de vida. Sheneemar, y cita al libro de Bemidbar, Hikaret tikaret anefesh ai abona ba. Nos dice aquí el libro de Bemidbar, capítulo 15, truncar, cortar, habrá de cortarse ese alma. La Gemara dice, cuando no hizo Teshuvah, por supuesto. Y, por supuesto, que sigue portando su transgresión consigo. Y karet tikaret. 2 veces aparece el verbo karet. También la Gemara va a decir, Hikaret ba'olam hazeh, tikaret la'olam haba. Será truncada en este mundo físico, pero también será cortada del mundo venidero. Bizeha Abadón. Dice, Abadón, viene de la palabra Aleph Bet Dalet. Abad, le'evod, es perder. Esa es la perdición total. Como dice ahora nuestro libro de Vaikra, al final. Beha abadati et anefesh ahí, mikele ba'amma. Quiere decir, será perdida ese alma en el seno de su pueblo. Y quiere decir que perdió ese alma, se perdió. Que perdió ese noam, ese gran placer que ella debería haber tenido. Porque desde su origen era un alma pura, límpida.
porque fue tomada del lugar de gloria de los malajim, o más allá, más arriba de los malajim. Pero como no volvió de su transgresión, entonces es el castigo mayor y su pérdida total. Ushe Korin Oto Neviim Derech Mashal Be'er Shahat. Y aquí nos dice, eso es como lo denominan los Neviim en forma alegórica. Cuando quieren hablar de esa perdición, hablan del Be'er Shahat. Teilim 55, el pozo de la perdición. O Abadón, también en Teilim 88. O Ofte, Yeshayahu, capítulo Aluká, viene del concepto, perdón, del concepto de un donde está hoy BDJ Sultán, las piscinas del Sultán, donde ahí los hijos por el fuego. Como ese lugar estaba en los días del Melech, del rey Yoshiau, rey de Yehuda, allí en ese lugar arrojaban todo lo que era prohibido, todo lo impuro. Entonces el din de los Reshaim, el juicio de los malvados, es Tofet Begeinom. Tofet Begeinom significa el lugar del fuego, que después todo el mundo traduce como infierno. Y para los tzadikim, Gan Eden, de elección, es una palabra que está en el Mishle, casi cual no hay quien se levante de Aefseche y no Joser Leolam. Y por último dice el Rambam, es el Efset, es la pérdida que no vuelve jamás. Hay un tema muy importante aquí, que esta halajá también dio lugar a una equivocación, como si el Rambam negaría el din del Geinom. Quiere decir, el Geinom es un pasaje después de la muerte. Así entendieron quienes, los sabios de Tzorfat, de Francia. Acuérdense que en Montpellier, Rabbi Shlomo de Montpellier, ordenó quemar todos los libros del Rambam. Los sabios de Francia entendieron de las palabras del Rambam que describe el gran castigo cuando se pierde ese nefesh y es truncada de la vida del mundo venidero. Y el Rambam parece ser que se mantiene oculto, se mantiene por fuera, niega el din del Geinom. Ah, se está cortando la voz. Sí. Ok. Sí, yo estoy escuchando que hay problemas de transmisión. A ver, vamos a esperar un poquito. Ok. Acá de Francia, eh, pensaron que estaban negando, no,
El Rambán, por supuesto que vivió después, viene a quitar la ofensa de Hasdechem, Rabotenu, y de vuestra bondad, maestros nuestros, Odiunu Malachem Benaseferaú. Por favor, díganos, ¿qué tienen ustedes con respecto a ese libro? Dice, porque escuchamos nosotros, dice el Rambán, España, que el Rambam está negando la ley del Geinom, el castigo del Geinom. Porque dijo, que el castigo mayor que reciben es que el alma sea truncada. Y dice Rambán, vean, y yo no hizo. Dice, pero si nuestros sabios, dice Rambán, lo expresaron en el mismo idioma, en el Sifrá, pero ya temor del Shabbat pasado. Le fiche Omer Karet Bechol Makom de Inio de Amau. Del momento que la Sagrada Torá dice Karet en cada lugar donde hay un castigo y yo no sé lo que es, cuando yo veo que dice Beha Abadeti etanefesh, haré perder ese alma, Limed a la Karet el Abadón. Está enseñándonos la Torá misma que el Karet es el Abadón, es la perdición. Shalom milikfor sheyesh geinom betofte. Y que Dios nos salve y guarde de que tenemos que negar que hay un y el tofet. Así es, a mis ojos, que yo soy el más joven entre vuestros alumnos. Kol hayabei kritot yordim tehilal geinom. Todas aquellas personas que merecen la pena de separación, de kritá, de corte, de truncarse, descienden primero al Geinom y allí son juzgados un año. Pero allí su nefesh, Kaleh, se acaba. O mitbatelet, se anula. Veolejetla, y se va. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dice el Rambán en la Gemara de Rosh Hashanah, que después de 12 meses el cuerpo se extermina y la neshama se quema, el espíritu, el ruach, perdón, el viento, esas cenizas que quedaron de esos cuerpos debajo de los plantas de los pies de los tzadikim. Puede pasar por el Geinom, les dice el Ramán. Tampoco en lugar de placer, sino que ese nefesh de los malvados anulado. El Rambam así explica el Rambam. Y lo que dijo Anekamash Sheina y le sofa Abadón Betach. El final de la perdición y su objetivo es, después de que tuvo tormentos al principio, en el castigo del Geinom. Jalila lo sheikfor bedina rishon shebetchilata. Dice Jalila, Haz Beshalom, que el Rambam estaba negando el primer castigo que tiene ese alma. Porque dijo en el capítulo 3, alajá quinta, Danim Otam, que fíjate, juzgados, de acuerdo a sus pecados. Voy a tratar de repetir la semana que viene. Mientras tanto, estamos con el valor de haber estudiado hasta aquí y voy a terminar la semana que viene explicando el Rambam. Estamos alajá
Ezequiel 4 por cada Naví para poder ver lo esencial de su tarea. Que tengamos buenas Jodesh. Gracias. Y gracias al María Yosef también.